Básicamente lo que sucedió fue que tuvimos la presencia de una hembra con cría de ballena franca acá en las costas de La Serena, y esto es durante un periodo bien particular de las ballenas francas. Es el momento en que las ballenas francas principalmente están en crianza, las hembras. Entonces las ballenas francas con cría se acercan a la costa, buscan lugares calmos para poder entonces estar en este momento que es súper particular. Es un momento en que las crías son vulnerables, en que la cría principalmente está en sus primeros meses de vida y va a estar amamantando muy regularmente. Esta especie, la ballena franca, tiene unos patrones de callosidades en la cabeza que son distintos a cada individuo. Entonces, como la huella digital. Entonces, uno puede individualizar. Ahora ya pasamos de saber si es que ballena franca o no a saber si este es el mismo individuo. Y entonces, esa misma noche, con las imágenes de los drones de las personas que nos ayudaron para poder capturar y sacar una buena fotografía del patrón de callosidades de la madre, porque el de la cría todavía está un poco incipiente, no se veía bien. Y entonces lo empezamos a compartir y aparece entonces alguien en Antofagasta que dice, oye, yo tengo esa misma ballena, pero además porque el patrón de callosidades, además la ballena en sí, en su cuerpo tenía unas manchas. Y entonces logramos esa misma noche saber que esa misma hembra había estado años atrás en Antofagasta, el año 2019, y con otra cría, porque ellas tienen cría cada 3 años. Entonces en ese momento había también parido, había tenido su cría, y todo lo mismo que estábamos viendo nosotros acá, lo vieron allá en Antofagasta. Y debido a que sabemos que normalmente estas ballenas tienen este patrón de 3 años de tener a sus crías, nos faltaba el medio, porque entonces ya sabíamos, el 2019 allá en Antofagasta, en algún lugar tiene que haber aparecido en el 2022 y después lo teníamos ahora en el 2025. Bueno, resulta que uno de estos muchachos que filmó con el dron, él se acordó que había tenido también la oportunidad de grabar ballena franca el año 2022, acá al norte, un poquito más al norte de La Serena, en Caleta Hornos. Y resulta que se fue a su casa, se puso a revisar y era exactamente el mismo animal con otra cría. Solamente por un asunto no de los científicos, sino que de las personas que están interesadas, de la ciencia ciudadana, pudimos comprobar este patrón de reproducción de esta hembra en particular, que cada 3 años se acerca a la costa de Chile y pare entonces y tiene a una nueva cría. En general sabemos muy poco de las ballenas francas, particularmente de esta población que se le llama de Chile-Perú. Esto se debe a que hay muy pocos registros de estos animales comparativamente con las otras poblaciones. Entonces, si lo comparamos con lo que pasa en Argentina, en Península Valdés, o en Sudáfrica, o Australia, Nueva Zelanda, donde hay miles de animales, donde hay lugares donde llegan miles de ballenas francas, eso no sucede en Chile. Y en donde tenemos entonces muy pocos registros comparativamente, y por eso es que tiene tanta importancia cada registro individual. Diría que la ballena franca es una especie lenta. En realidad su cuerpo no es tan hidrodinámico como otras especies como la ballena azul, la ballena fin. Estos animales son mucho más lentos, se acercan a la costa. Entonces, junto con otras especies de características similares como los cachalotes, las ballenas jorobadas, fueron los primeros cazados. Además, esta especie cuando la arponean y muere, flota. A diferencia de las otras especies que una vez que sucede eso se hunden. Mataban ballenas francas, las dejaban flotando. Muchas veces les ponían un palo con una bandera para que quedaran flotando y las pudieran ver a lo lejos y después las recuperaban. Entonces fue una de las primeras especies en llegar al borde de la extinción. Y entonces su recuperación ha sido bastante lenta. Se ha visto que se ha recuperado de mejor manera en estas otras poblaciones, Argentina, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, pero en la población chilena, por algún motivo que todavía no entendemos, es que todavía no se ha recuperado a niveles como en estas otras poblaciones. Ese fue como el número. Para ser bien honestos, creo que no había mucha evidencia científica o había un cálculo. Fue más que nada una estimación, porque es difícil poder estimar en realidad cuántos animales quedan cuando hay tan poca densidad de animales. De las dos.
hay azar porque lo que sucede es que esta hembra anda moviéndose a lo largo de la costa y busca lugares realmente en que en estos momentos que es tan crítico que está con su cría tenga tranquilidad. Si la ballena probablemente si se acercó, por ejemplo, demasiado al puerto de Coquimbo, probablemente se hubiera ido muy rápido, debido al ruido, debido al paso de embarcaciones, debido a mayor perturbación en su medio. Entonces, por eso es que creo yo que el hecho de que haya llegado a la playa de La Serena y además se haya quedado ahí, habla de esto, habla de que es un lugar que considera que no tuvo perturbación, estuvo tranquila, que no se le molestó. Y eso probablemente también sucede en estas otras áreas donde estas ballenas llegan. Y probablemente si llegara inmediatamente, como te digo, a un puerto, a un sector donde haya mucha pesquería y mucho tráfico de embarcaciones, probablemente también se hubiera ido rápidamente. Hay lugares que hay que proteger. Este lugar del archipiélago Humboldt es un área de protección, es un área de conservación de múltiples usos y ojalá que en el futuro proteja a lo que nosotros ya conocemos, que es muy regular, que es el área de alimentación de las ballenas fin, de la ballena jorobada, de la ballena azul, pero también probablemente sea también un área que pueden utilizar las ballenas francas para esa otra área, momento muy crítico que es la reproducción. Un ejemplo que es bien claro es que el momento en que llega la ballena el año 2022 fue al sector de Caleta Adorno, que es la parte sur del archipiélago de Humboldt. El hecho de que haya pocos desarrollos productivos de gran escala permite que estos animales puedan acercarse a la costa y que una ballena franca pueda haber estado con su cría como sucedió el año 2022 en ese sector. Creo que es importante el considerar eso cuando se establecen estas áreas de protección, pero también cuando se establecen los planes de manejo, que es en lo que actualmente está el área. Se está elaborando el plan de manejo que está siendo liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y donde participan muchos actores. En realidad se invita a todos a participar. Y la academia, nosotros también estamos participando ahí, donde entonces entregamos información científica que permite entonces poder armar este plan de manejo, cómo se va a utilizar el área, quiénes la van a utilizar, de qué manera, y donde la academia entonces apoya también para poder identificar cuáles son las especies que tenemos que monitorear, cuáles son los monitoreos, qué tipo de monitoreo vamos a realizar para poder ir entonces revisando que esta área cumpla con sus objetivos de conservación. Principalmente nosotros en el norte de la región de Coquimbo tenemos el archipiélago Humboldt, que es un área característica donde vienen durante el verano ballenas fin. Entonces ya es otra época, ya es otra especie, a alimentarse, vienen a hacer otra cosa. Entonces estamos como muy acostumbrados y de hecho nuestro foco de investigación en SEASA es sobre aspectos de alimentación y su relación con la oceanografía, el ambiente natural, digamos, de las ballenas fin en ese sector. Y esto es completamente distinto. Esto es otra especie, la ballena franca, está en otro momento, es casi como saliendo del invierno, comenzando la primavera, y además en una época en que las ballenas no se están alimentando, la hembra no está alimentándose, solamente se alimenta la cría, que obviamente se alimenta de la leche de su mamá, pero están en una época de crianza, reproducción, parición. Entonces es el otro momento importante de las ballenas que nosotros normalmente nos perdemos, pues nosotros estamos muy centrados y por lo que sucede acá en la alimentación, en esa época clave para las ballenas. Este es el otro momento clave para las ballenas, que es cuando se reproducen, tienen una sus crías, están en los primeros meses, digamos, de empezar a criar a este ballenato que acaba de nacer. Entonces, también ahí había algo muy distinto a lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados a estudiar. Las ballenas, así si uno habla así en general, las ballenas se reproducen en aguas tropicales. Y que en realidad sucede para la gran mayoría de las ballenas, excepto la ballena franca y probablemente la ballena de Bray, que es otra especie que se conoce muy poco acá, que también principalmente está como en aguas temperadas tropicales, pero para la ballena joroba, por ejemplo, la que pasa por acá y que muchas veces hemos registrado, se va a reproducir a Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, incluso llega hasta Nicaragua, las mismas que pasan por Chile. En general, entonces, las ballenas azules que vienen a alimentarse, no sé, a Chiloé, al Golfo de Corcovado, van al sector de Galápagos a reproducirse. Entonces, esa es como la norma, pero esto pasa distinto con las ballenas francas porque acá esta especie se reproduce en lugares mucho más al sur. Entonces, por ejemplo, muchas personas conocen Península Valdés, que es un lugar icónico en Argentina, y eso está a la altura de Osorno. En Nueva Zelanda son unas islas subantárticas y en la parte sur de Nueva Zelanda, que sería también como la altura de Puerto Montt. Después en Sudáfrica está en la parte más al sur, del extremo sur del continente africano.
Entonces, esta especie en realidad no se reproduce en aguas tropicales, sino que es más en aguas temperadas a subantártica. Ese es como el rango. Entonces, esto es distinto en realidad a lo que nosotros conocemos en general. Desde mi punto de vista, yo pensaba que había en realidad no solamente una hipótesis de por qué veíamos tan pocas ballenas francas. Sí, una puede ser en que hay pocos animales, pero la otra era que pudiéramos estar mirando en áreas que no realmente son las áreas de concentración como Península Valdés. En mi cabeza yo decía, en Chile, ¿habrá una península de Valdés en otro lado que no conozcamos? Y empezamos entonces a ver de que a lo largo de la costa de Chile en realidad hay muchos asentamientos. Está muy desarrollado casi, hay pocos lugares a lo largo de la costa de Chile en que hay pocas personas y hay pocos desarrollos. Pero hay un lugar que apareció justo en un momento cuando estábamos haciendo otra investigación, que es el Golfo de Pena. El Golfo de Pena, en 2015, tuvo la mortandad mayor de ballenas que alguna vez se ha registrado. Y entonces aparece esta área en el Golfo de Pena que nos llama la atención porque suceden eventos tan catastróficos a esa magnitud que nadie se dio cuenta cuando sucedió, solamente nos dimos cuenta después cuando una colega fue a hacer unos estudios, se encuentran con todo eso. Y justo tengo un colega que él hace expediciones en Aysén y fue también al Golfo de Pena el año 2017 y se encuentra con ballenas francas en el Golfo de Pena. Entonces, como que en mi cabeza dijimos, bueno, aquí tenemos que empezar ahí porque quizás este puede ser el Península Valdés, un lugar que no habita nadie, no hay acuicultura como pasa a lo largo de todos los canales, el sistema de canales y fiordos de Chile. Es una zona muy expuesta, no hay pesquerías tampoco ahí, normalmente entonces los barcos que pasan muy rápido. Entonces tenía todas estas características que podrían haber sido indicadores de que esta podría ser un área de concentración importante para la ballena franca. Fuimos a una expedición en el 2018 con otros investigadores y colegas de acá de SEASA. Y en esa vez no encontramos ballenas francas en la ventana de tiempo que nosotros fuimos, que fue también relativamente corto. Es muy difícil llegar al Golfo de Pena. Pero después supimos que se han visto ballenas francas en años siguientes. Y por eso es que estamos asociados ahora con investigadores del British Antarctic Survey, que es como el INACH chileno, que ellos están utilizando imágenes satelitales de alta resolución para poder entender mejor varamientos de ballenas, pero queremos extender eso también a poder entonces mirar desde el aire, desde satélite, la presencia de ballenas francas en la zona. Entonces vamos a seguir como con la mirada en ese sector del Golfo de Pena, porque probablemente sea un lugar importante en ciertos momentos. Tenemos que estar un poquito quizás más sintonizados en entender que en qué momento llegan y quizás de ahí empezar a ver estos patrones de 3 años de reproducción. Entonces, si las vemos un año, no es que el próximo año las vamos a ver, sino que tienen que ser 3 años después. Hay muchas cosas que todavía nos están faltando por entender y conocer de la especie. Hay cosas que son básicas, como por ejemplo, ¿cuántas ballenas quedan realmente a lo largo de Chile? Es una pregunta que quizás tan básica, uno diría, que es tan sencilla, pero es muy difícil de responder. Y para eso entonces hay que utilizar bastantes técnicas y probablemente una mezcla de técnicas para poder conocer eso. Hay de técnicas visuales que yo voy contando todo lo que veo, que es quizás lo más tradicional, lo que todos se imaginarían, pero en este tipo de animales en que su presencia es un poco esporádica, es bien difícil el poder utilizar esa técnica porque probablemente la probabilidad de encontrarlo va a ser muy baja. Eso funciona muy bien cuando tienes animales como que están residiendo en un lugar. Entonces, aquí esa parte va a ser un poco difícil. Entonces, pero es un dato que necesitamos. Necesitamos también conocer de mejor manera dónde están esas áreas donde ellos principalmente la utilizan para la reproducción, pero también para la alimentación, que son estos dos momentos claves para esta especie. Y yo diría que los movimientos también de estos animales es importante también conocerlos. Y ahí es donde nos aparece una técnica que hemos estado conversando con varios colegas que deberíamos de empezar a utilizar en esta especie, que va a requerir permisos especiales y también un poco de sociabilización con las autoridades, que es el marcaje satelital. Porque en las otras poblaciones se han estado realizando marcaje satelital en los últimos años. Esto es una técnica muy nueva, no es tan sencillo hacerlo, pero se les puede implantar marcas satelitales que siguen a las ballenas por mucho tiempo, y por casi, incluso hasta más de un año puede ser. Entonces, yo creo que esa información nos podría entregar
claros indicios primero de las áreas donde ellos principalmente se van a reproducir, donde van a alimentarse, donde pasan mayor cantidad de tiempo. Y esa información también nos va a permitir un poco entender que si queremos hacer entonces un estudio para poder saber cuántos animales quedan, dónde es, dónde tenemos que ir para poder aplicar distintas metodologías para saber sus números. Hay muchas otras preguntas que a uno le gustaría saber, quizás vienen desde el área más académica, me gustaría saber qué comen, cómo comen, cuánta cantidad, cuáles son los recursos, pero quizás esas son preguntas más científicas, pero hay otras preguntas que hay que responder si queremos realmente proteger estos animales para su conservación.